bienvenidos a este debate organizado por Redacción Médica en colaboración con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, FENIN, sobre innovación tecnológica en cirugía de cataratas. En este encuentro exploraremos cómo los avances científicos y tecnológicos están transformando el manejo sanitario de la cirugía de cataratas. Y es que a día de hoy no existe tratamiento farmacológico y, por tanto, la única opción para los pacientes es esta cirugía. En España se realizan alrededor de 500.000 de cirugías de cataratas cada año, lo que la convierte en la cirugía con mayor número de procedimientos en todo el país. En este debate vamos a analizar si estas innovaciones son accesibles a los pacientes con una atención más precisa, personalizada y rápida. Para ello nos van a acompañar tres expertos en el sector: Javier Mendicute, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implantorrefractiva SECOIR y director médico de Miranza Bellitec; Victoria de Juan, representante del sector de oftalmología de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, FENIN; y Pilar Quintana, una paciente sometida a cirugía de cataratas. Así que vamos con ello. Buenos días y bienvenidos a este debate. En primer lugar, quería agradecer la presencia de los ponentes en esta mesa: Victoria de Juan, Javier Mendicute y Pilar Quintana. Bueno, para comenzar este debate vamos a aproximarnos al perfil del paciente, la prestación sanitaria que recibe y el papel de la innovación tecnológica en esta asistencia. Vamos a comenzar con usted, Javier. ¿Toda persona es susceptible de sufrir esta patología? ¿Y ha cambiado el perfil del paciente a lo largo de los últimos años? Es casi la norma. Está claro que dependiendo del grupo de edad, esa prevalencia de cataratas será mayor, pero a partir de los 80 años, más del 70% de la población tiene cataratas. Otra cosa es que sea susceptible o no de cirugía. Creo que tendremos ocasión de hablar de las situaciones en las que se puede indicar una cirugía de catarata. Y la tecnología sí que ha cambiado un poco los perfiles de pacientes, en cuanto que ha revolucionado la rehabilitación visual de los pacientes, y entonces es una oportunidad única para mejorar la calidad de vida y la calidad de visión de la mayor parte de la población, más allá de los 60-70 años. Pero Javier, ¿cómo afecta la calidad de vida de los pacientes que están sufriendo esta patología y se refiere a un mayor número de caídas, aislamiento social, demencia? ¿Qué efectos tiene? Bueno, la percepción del mundo que nos rodea es visual en el 90% de los casos, y si merma la función visual, está claro que la vida de relación está mucho más comprometida, el riesgo de caída se incrementa, y en pacientes de la tercera edad esto puede ser especialmente grave. También genera cierta depresión y cierto aislamiento social, y está claro que las capacidades cognitivas y la capacidad de mantener esas capacidades cognitivas se pierde. Así que la catarata, hay que olvidarse que solo es una merma de la calidad visual y que solo se operan cuando esa calidad visual dificulta el ver la televisión o la lectura, sino cuando nuestra vida de relación empieza a estar comprometida. Creo que debería ser el momento de indicar una cirugía de catarata, y sobre todo anteponiéndonos a enfermedades futuras de estos pacientes que pueden hacer más comprometida una cirugía cuando su estado de salud merme. En su caso, Pilar, ¿por qué tuvo que someterse a una cirugía de cataratas? Bueno, en mi caso la catarata no era lo importante, es decir, yo tenía un PES en el ojo severo, en el ojo izquierdo. Al mismo tiempo tenía una miopía de unas 7 dioptrías. Me estaban revisando por el tema del PES y llegó un momento que me dijeron: vamos a operarte de la catarata. Parece ser que eso frenaba un poco el poder desarrollar glaucoma, tal. Mi patología no era la catarata, sino era el PES. Y por otro lado, pues bueno, me corregían al mismo tiempo la miopía. La catarata que yo tenía era una catarata incipiente. No tenía problemas tenía los problemas de visión de una persona miope. Pero por lo demás, o bien con lentillas o bien con gafas, yo no tenía ningún problema. Ese es mi caso. En el caso de la visión de la industria, ¿cuáles son los avances tecnológicos en el tratamiento de esta patología y cómo está beneficiando esta innovación a los pacientes, Victoria? Bueno, en cuanto a la innovación, la industria lo que busca siempre, y en eso sí que ha habido evolución en los últimos años, es siempre en buscar dispositivos con los que se realizan la cirugía que sean más seguros, más eficientes y cirugías mínimamente invasivas, ¿no? Entonces, en el ámbito de la cirugía de cataratas, a día de hoy se reducen mucho más, cada día más, los tiempos quirúrgicos. Eso va a favorecer
los resultados desde el punto de vista del oftalmólogo, de lo que va a poder obtener, con cirugías menos invasivas, que van a alterar menos el sistema visual, pero por otro lado, para la calidad de vida de los pacientes y para la calidad visual, va a permitir una visión óptima y una recuperación en menos tiempo. En su caso, Javier, ¿cómo cree que ha ido transformando la seguridad tanto de pacientes como de los propios profesionales y los resultados a la hora de la práctica asistencial, estos avances que comentaba Victoria, y la innovación tecnológica ha permitido reducir costes en el proceso asistencial y además en especial en esa fase de seguimiento posterior? Sí, la cirugía de la catarata ha evolucionado de forma manifiesta en las 3 últimas décadas y yo creo que España ha sido una punta de lanza en esas novedades en la cirugía de catarata. El poder introducir la facomulsificación, que es una técnica mínimamente invasiva, que se puede practicar de forma ambulatoria con anestesia tópica, no requiere anestesia general, ni incluso locorregional en la mayor parte de los casos. Ha hecho accesibles tecnologías de lentes intraoculares que corrigen el astigmatismo, los defectos de refracción, la miopía, la hipermetropía y la presbicia, así que el abordaje de muchas patologías, incluso refractivas, en la cirugía de la catarata hoy es posible. Esto permite una rehabilitación en las primeras 24 horas casi satisfactoria y con un mínimo tratamiento antiinflamatorio postoperatorio en las primeras semanas se consigue una rehabilitación visual en un altísimo porcentaje de pacientes. Además, siempre en cualquier cirugía la infección ha sido el caballo de batallas contra el que tenemos que luchar siempre y hoy la incidencia de la endoftalmitis, de la infección después de una cirugía de catarata, es realmente baja con los tratamientos actuales que tenemos para abordar este tipo de cirugías. La innovación tecnológica, como hemos comentado a lo largo de estos minutos, es una de las claves que estamos viviendo en los últimos años, pero Pilar, en su caso, ¿qué sabía sobre la operación de cataratas antes de que se la realizasen? ¿Y tenía algún miedo o preocupación antes del procedimiento? A ver, información sobre la catarata, tenía muy poca información. Por otro lado, miedo, como siempre tienes miedo cuando te meten en un quirófano, y sobre todo que la pérdida de visión, para mí era el riesgo que podía tener en esa intervención, y eso siempre te produce mucho miedo, pero nada más. Recientemente, SECOIR, la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implantorrefractiva y FENIN, han realizado en colaboración con ICVIA el llamado Análisis de Tendencias en Oftalmología 2025, que además se ha presentado en el Congreso de la SEO de Santiago de Compostela. En él, a través de una encuesta a oftalmólogos, se analizan las tendencias en cirugía de cristalino, catarata y lentes intraoculares en 2025. Además, pone de manifiesto esos cambios en los procesos diagnósticos y quirúrgicos incorporados gracias a esta innovación tecnológica que estamos viviendo. Javier, ¿cuáles son esas principales conclusiones que se pueden extraer del informe? Bueno, ha sido una encuesta interesante que hemos realizado a lo largo de los primeros meses de este año y saca consecuencias como la importancia que tiene la corrección simultánea del astigmatismo en cirugía de cataratas y la importancia que pueden tener las lentes de visión simultánea en la rehabilitación de los pacientes. Las lentes de visión simultánea permiten prescindir del uso de cualquier tipo de gafas en más del 90% de los pacientes que se implantan con esta tecnología y el 90% de los oftalmólogos pensamos que mejora la calidad no solo de visión, sino también la calidad de vida de los pacientes. Ahora, el reto de nuestra sociedad es hacer accesible esta tecnología, las lentes intraoculares tóricas, fundamentalmente, dado que el astigmatismo afecta al 30% de la población, y las lentes de visión simultánea a esta población. La información es vital. El paciente tiene que tener una información fidedigna de las alternativas terapéuticas que ofrece esta tecnología y esta cirugía en el momento actual y después actuar en consecuencia. Y Victoria, desde el punto de vista de la industria, ¿cuál es la situación en cuanto al acceso en nuestro país con respecto a otros países de Europa y del mundo en general? Pues hombre, hay que tener en cuenta que España pertenece a la Comunidad Económica Europea y hay un entorno regulatorio marcado CE y la nueva MDR, ¿no? La nueva EU-MDR. Eso es muy bueno para todos, especialmente para los pacientes, porque va a garantizar una seguridad y una eficacia. Bien es cierto que esta nueva EU-MDR implica que ciertas innovaciones que se han realizado, que se han desarrollado en otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, y que allí ya estén aprobados por la FDA, requieran de estudios clínicos para poder ser implementadas en nuestro país. Entonces, eso puede hacer que haya un decalaje en el tiempo de acceso a esa innovación tecnológica.
Luego, respecto de lo que comentaba el doctor Mendicute sobre la corrección del astigmatismo, hay claras diferencias entre países, ¿no? Porque, por ejemplo, en España, pues en el sistema público de salud se van a corregir a partir de astigmatismos altos, a partir de 3 dioptrías, y eso no ocurre en otros países de nuestro entorno, pues como pueden ser Alemania, Francia o Italia, donde la cantidad de astigmatismo, el grado de astigmatismo no va a ser una variable para corregirlo en el sistema sanitario. Estábamos hablando de astigmatismo, y en el ámbito del astigmatismo de alta graduación, que limita la calidad de vida de los pacientes, ¿cuáles son los criterios de acceso a las lentes intraoculares tóricas en la sanidad pública, Javier? Bueno, estamos con una legislación que data ya del año 2015 que limitaba la posibilidad de corrección en el sistema público solo para astigmatismos superiores a 3 dioptrías. Y es el estilo de práctica del 50% de los oftalmólogos españoles que trabajan en el sistema público, pero el 90% de los oftalmólogos estimamos que debería ser accesible la corrección del astigmatismo a partir de una dioptría, tanto sea en el sistema público o privado. Tiene un mínimo coste, el sobrecoste de una lente tórica es pequeño, globalmente a nivel estatal el sobrecoste sería ínfimo, y ofrece la posibilidad de prescindir del uso de gafas. Es una intervención desde el punto de vista coste-efectividad que es muy rentable para los pacientes y para la sociedad en general, y que minimiza los riesgos inherentes a tener defectos refractivos residuales después de la cirugía. Yo creo que hoy debería ser una reivindicación social importante que se pudiera acceder a la corrección del astigmatismo en la cirugía de catarata en todo paciente que tenga más de una dioptría de astigmatismo. Creo que lo está comentando también un poco usted, pero ¿tendría sentido que la sanidad pública amplíe criterios para que la población de riesgo necesitada pueda corregir su astigmatismo y dejar de depender de las gafas para la corrección? Y después de una cirugía de cataratas, evitando su coste, porque al final todos conocemos cómo es esta situación, y los riesgos asociados a una mala visión. Sí, sin duda, la corrección del astigmatismo requiere dotación tecnológica, que la tenemos. Ya todos los hospitales públicos tienen la dotación tecnológica suficiente como para poder implantar lentes intraoculares tóricas. Sociedades como la que presido, la Sociedad Española de Cirugía Ocular e Implanto Refractiva, está comprometida con la enseñanza de este tipo de técnicas para todos los profesionales implicados en la cirugía de cataratas a nivel estatal, y hacemos una labor de promoción importante en este sentido. La industria también nos proporciona sistemas de marcado digital que pueden facilitar este tipo de procedimientos dentro del acto operatorio, y, como mencionaba anteriormente, creo que es un deber inexcusable poder ofrecer a nuestros pacientes, cuando se someten a una cirugía de cataratas, la mejor rehabilitación visual con independencia de gafas posible. De hecho, pues, un altísimo porcentaje de profesionales piensan que este tipo de tecnología debería ser accesible para toda la población que se opera de cataratas. Esos datos también los tenemos en ese informe, ¿no? Sí, así consta. Y, Victoria, ¿cómo se podría optimizar y acelerar la incorporación de las tecnologías innovadoras en el sistema sanitario? Es una pregunta compleja y que requiere, yo creo, que un abordaje multisectorial, ¿no? Porque, por un lado, lo que estábamos hablando antes, el entorno regulatorio, con los mismos estándares de seguridad y de eficacia, deberíamos poder ser capaces de ser más ágiles, ¿no?, en conseguir que esa innovación llegue antes. Por otro lado, desde la industria ayudamos a las sociedades como la que preside el doctor Mendicute, Secoir, para fomentar y colaborar en esa educación, en toda la innovación que está llegando. O sea, los profesionales ya están formados y capacitados para empezar a utilizarla desde el primer momento que ya está disponible. Pero claro, de nada sirve que tengamos un entorno ágil y unos profesionales sanitarios perfectamente formados si no hay un compromiso real de hacer accesible esa innovación tecnológica, ¿no? Entonces, con una medicina enfocada en el paciente, con mediciones en valor y todo eso, lo que se puede objetivar es que si hay una planificación responsable de esa inversión en innovación, a medio y largo plazo va a ser algo rentable, ¿no? Que, como he dicho, un coste mínimo, pero que luego va a tener una repercusión muy importante en la calidad visual y en la calidad al final de vida de los pacientes. Pilar, estaba usted afirmando en todo momento. Claro, porque es que yo tengo, aparte de miopía, tenía el astigmatismo, y entonces tenía 2 dioptrías, y claro,
no se me han corregido. En relación Sí, con sí. esto, vamos a ver, hoy existe la tecnología para corregir el astigmatismo y la visión de cerca en una cirugía de catarata. El paciente tiene que llegar, y ese es un cuestionamiento ético que nos planteamos los oftalmólogos, y debemos informar a todos los pacientes, se operen en sistema público o privado, de que existe esta tecnología, y llegamos a la conclusión de que sí, de que todos los pacientes se operen en sistema público o privado, deberían ser informados de la existencia de lentes tóricas, de lentes de visión simultánea, de la posibilidad que tienen en un altísimo porcentaje de cirugías de cataratas de poder prescindir de cualquier tipo de corrección óptica, y el paciente luego tiene que tomar la decisión. Yo entiendo que el acceder a una lente de visión simultánea puede tener un costo, pero el paciente tiene que tener la capacidad de decidir si es que quiere operarse con una tecnología que le permita independencia de gafas en más del 95% de los casos o no, y luego actuar en consecuencia. Yo, en el caso concreto de usted, estoy de acuerdo con usted que igual la información que recibió preoperatoriamente no fue suficiente. En defensa de los profesionales también, que muchas veces la carga asistencial en los hospitales es excesiva, pero estoy seguro que cuando el paciente demanda ese tipo de información, vamos, hoy en día el 90% de los profesionales, estén en pública o en privada, tienen la capacidad para informar al respecto. Pero ¿qué diferencias existen? Esta se la quiero lanzar a ustedes dos como profesionales en cuanto al acceso a estas tecnologías oftalmológicas, tanto en el ámbito privado como en el público y entre las diferentes comunidades autónomas. Bueno, sí, vamos a ver, hay diferencias claras. La cartera de prestación de servicios del Ministerio de Sanidad, como he mencionado anteriormente, dictó esa norma para astigmatismos mayores de 3 dioptrías y no contempla las lentes de visión simultánea. En la encuesta a la que hemos hecho referencia anteriormente ya se manifiesta esto, pero con la información adecuada debería poder existir este acceso a este tipo de tecnología, porque la tecnología existe. La limitación del sistema público para astigmatismos superiores de 3 dioptrías y no contemplar las lentes de visión funcional en ninguna situación es un aspecto de la cirugía de la catarata que puede ser solventado, que tiene, está claro, un coste económico, pero tiene que haber una información al respecto sobre la existencia de esas posibilidades. El paciente actuará después en consecuencia, pero no puede llegar a la cirugía sin tener esta información previa. También pensamos en resultados, no es que piense yo, sino dentro de los resultados de esa encuesta, es que el tiempo que hay para informar a cada paciente en el sistema público no es suficiente, y luego en algunos aspectos la dedicación, sobre todo a las lentes de visión simultánea, que exigen una valoración preoperatoria mucho más exhaustiva, que exigen una información mucho más precisa al paciente, una conversación con el paciente, porque el médico no tiene que entender, el oftalmólogo no tiene que entender solo la situación visual de ese paciente en base a su agudeza visual y su calidad de vida en relación con la limitación que puede tener con la visión, sino que también tiene que ver con su estilo de vida, con sus actividades, con sus hobbies, con lo que valora. En una señora como la que nos acompaña, pues está claro que el oftalmólogo debería haber sabido que era una paciente miope, que valoraba mucho su visión de cerca, le debería haber informado de que existían lentes de visión simultánea, y si no existían y si valoraba mucho la visión de cerca, podía haber optado por dejarle con una miopía residual que le hubiera satisfecho en muchos momentos. Entonces es una cuestión de información y de educación de la población. La SECOIR, la Sociedad Española de Cirugía Ocular e Implanto Refractiva, está comprometida con la formación de profesionales, pero también con extender esta información, con el apoyo de la industria, con el apoyo de FENIN, para transmitir estos conocimientos, y de hecho yo creo que esta mesa redonda es prueba de ello, de difundir estos conocimientos a la población en general, para que la población actúe en consecuencia. Nosotros, en el entorno en el que me muevo yo, la población ya tiene información de la existencia de este tipo de lentes y es una población muy demandante al respecto. Y hay personas que, estando en listas de espera en sistemas públicos de salud, pues optan por otras alternativas, porque el sistema público de salud pues, no es capaz de responder a todas sus necesidades visuales. Será cuestión de tiempo, será cuestión de tiempo. Yo creo que esta es una demanda social para futuro, el abordaje de las lentes intraoculares tóricas y las lentes de visión simultánea en el futuro. Y está habiendo avances para poder hacer extensivo este uso
a la mayor parte de la población. La he visto bastante convencida de las declaraciones de Javier. Victoria. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, ya está la tecnología, los pacientes lo necesitan y los profesionales están preparados, ¿no? Y también hay evidencia científica de que hay una mejora en la calidad visual y que eso repercute en los pacientes en la calidad de vida. En 2024, la Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas y de Refractiva publicaron unas guías de práctica clínica donde ponen de manifiesto el nivel de evidencia científica que deja claro que a partir de una dioptría de astigmatismo va a tener una repercusión positiva en la calidad visual de los pacientes, ¿no? Entonces, creo que es algo que están en todo su derecho los pacientes y también los profesionales de que se implemente en el sistema. Hace apenas unos días hemos celebrado el Día Mundial de la Visión, este 9 de octubre. Javier, ¿cree que los pacientes están concienciados de la necesidad de realizar una revisión oftalmológica periódica? No, sin duda no hay información suficiente. La asistencia oftalmológica y las revisiones en salud a partir de los 45 años deberían ser obligatorias con cierta periodicidad, no hace falta que sean anuales, pero la incidencia de patologías oculares, como puede ser el glaucoma, que afecta al 3% de la población mayor de 45 años, la incidencia de cataratas, que por encima de 60 años afecta a más del 50% de la población, la degeneración macular, etcétera, etcétera. Hay medidas preventivas que pueden limitar los efectos perniciosos de este tipo de enfermedades y la única forma es anticiparnos en el punto adecuado a estas patologías para establecer medidas preventivas o tratarlas precozmente para intentar preservar la visión. Existe la necesidad de concienciar a la población y la necesidad de este tipo de reconocimientos. ¿Y cómo podría mejorarse esta concienciación por parte de los propios profesionales? ¿Qué claves habría que dar? Sí, la labor que hacemos desde todos los estamentos médicos para promover este tipo de revisiones es manifiesta. Actos como los que hemos desarrollado en el Día Mundial de la Visión son también oportunidades únicas para manifestar la necesidad de este tipo de reconocimientos y de poner los medios con campañas de promoción como solemos hacer para la prevención de las consecuencias del glaucoma o para tratar precozmente los inconvenientes que puede plantear el desarrollo de cataratas. ¿Y cómo sería en el caso de la industria? Más o menos parecido. En la industria hay acciones individuales, pero también conjuntas con sociedades que buscan pues, la educación y la concienciación de toda la población en que es necesario esas revisiones preventivas, ¿no? Porque los pacientes, la población en general todavía no es consciente del todo de que hay enfermedades que en los estadios iniciales no cursan con unos síntomas muy evidentes, ¿no? Y que son esas revisiones periódicas las que van a poder detectar o diagnosticar en estadios más incipientes y eso va a mejorar el pronóstico y el tratamiento. Hay que seguir haciendo más, está claro, no hemos conseguido todavía concienciar a toda la población y en ese sentido tanto la industria como por ejemplo FENIN con la difusión a través incluso de redes sociales como lo que tienen de tecnología para vivir en Instagram, pues lo que fomenta es eso, ¿no? Que haya una mayor concienciación en la población general. Pilar, como paciente, ¿identifica alguna necesidad de más información o de tener una mayor implicación en el abordaje de vuestra patología? Pues por supuesto, porque con la información que tengo ahora, con la experiencia y con la información que tengo ahora mismo, hubiera tomado otra decisión. Quería ver qué conclusión saca de la innovación tecnológica en la operación de cataratas en los últimos años. Si yo hubiera podido tener acceso a toda esta, claro que me hubiera apuntado, porque el riesgo de una operación es el mismo poniéndote una monofocal que todas estas que te corrigen todo y te van a dar una calidad de visión, de vida y tal. Y bueno, tú te operas para mejorar, no para perder unas cosas. Yo quería quedarme pues mejor. En su caso, Victoria, ¿qué conclusión podemos sacar? Bueno, que la innovación tecnológica en cirugía de cataratas sigue evolucionando día a día y lo seguirá haciendo y cada vez yo creo que de forma más rápida. En ese sentido siempre se seguirá buscando la seguridad, la eficacia y que sea una cirugía lo menos invasiva posible para garantizar los mejores resultados para los pacientes y también para los profesionales. Que necesitamos un entorno legislativo, o sea, un entorno regulatorio mucho más ágil que nos permita acceder a esa innovación cuanto antes para el beneficio de los pacientes
y que necesitamos un abordaje multisectorial, o sea, no vale que solo esté empujando la industria, los profesionales o las sociedades de los pacientes o las asociaciones, porque es algo complejo y que necesitamos abordarlo de distintas maneras, ¿no? Para finalizar, el tema de la educación y la concienciación sobre esas revisiones preventivas y esas campañas que hay que seguir haciendo para que cada vez más se detecten antes las enfermedades oculares y tengamos mejores resultados en salud. ¿Y en su caso, Javier? Sí, suscribo todos los comentarios de la doctora Juan y está claro que hoy tenemos la tecnología que permite una rehabilitación visual precoz a través de la facomulsificación e incluso la tecnología con láser femtosegundo que está ya en los primeros pasos de robotización de la cirugía de cristalina y de catarata. Los resultados refractivos ofrecen la posibilidad de corregir cualquier defecto refractivo en la mayor parte de los pacientes, hay que decir que no en todos, porque si hay patologías asociadas pueden no ser las mejores opciones, pero en ojos por lo demás sanos, que solo tienen cataratas o defectos refractivos, la cirugía de cristalino hoy tiene una alta posibilidad de rehabilitar adecuadamente a los pacientes, mejorando tanto su calidad de visión como su calidad de vida, y la cirugía de cataratas debería ser una oportunidad única para corregir todo este tipo de defectos. Está claro, y lo deduzco de esta mesa redonda, que debemos mejorar en la información, en transmitir ese conocimiento a la población en general, a través de prensa, a través de televisión, a través de redes sociales. Hoy en día, a través de Internet, es muy fácil acceder a la información y aunque hay médicos que rechazan ese conocimiento de enfermedades a través de Internet, una persona que se tiene que operar de cataratas debería acceder a cierta información antes de acudir a una consulta con un profesional. Es el profesional el que le va a dar la luz sobre esos conocimientos que ha obtenido de esa forma, va a limitar el sesgo, va a intentar adaptar la tecnología que tenemos hoy a las necesidades visuales y a las características de su ojo y le va a permitir obtener una alta satisfacción en la cirugía de catarata. Hoy en día, más del 90% de los pacientes que se someten a cirugía de cataratas está contenta con el resultado visual obtenido y con el proceso en general, porque es un procedimiento mínimamente invasivo y que permite una rehabilitación visual en 24 horas, que casi era una quimera hace 20 años. Bueno, pues me gustaría darles las gracias a todos ustedes por asistir a este debate y nos vemos pronto en la siguiente mesa redonda de Redacción Médica.